Buenas noches, desde acá del Centro de Formación Profesional 3163, La Caldera. Quería hacer un pequeño tutorial de una reparación de un motor. Básicamente vamos a hablar de una tapa de Corsa de un 1.6 nafta. Y tenemos un block de un Fiat 128 1100. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de 1600 y 1100? Es a la cilindrada que corresponde cada vehículo, la cantidad de combustible que ingresa que serían en los cilindros. Bueno, básicamente, ¿por qué puse yo estas dos piezas? Para más o menos representar. Nosotros en un motor de combustión interna, que se les llaman a los motores, ya sea ciclo Otto o ciclo diésel mejor dicho, ahí estamos comparando dos tipos de motores que son diferentes. Uno trabaja con combustible que sería la nafta, y el otro es combustible que sería el diésel o el gasoil, como que los conocemos nosotros. Estos motores son nafteros, ya no vamos a dar tiempo para hablar del gasolero. Básicamente, los motores comprenden con piezas fijas y piezas móviles. Las piezas fijas sería, a esto lo vamos a llamar block, sería un block, que sería el cuerpo más grande en el que va ensamblado el resto de las piezas. Y las piezas fijas y las piezas móviles son las que tienen movimiento. Toda pieza móvil trabaja con aceite, con cierta presión de aceite. Esa presión de aceite, ¿para qué nos sirve? Tienen varias funciones. Una es evitar la fricción de metal con metal. Dos, es refrigerar lo que serían los metales. El aceite tiene propiedades anticorrosivas, tiene para limpiar lo que serían los minerales que quema el motor y que contamina el aceite, y tiene lo que es la fundamental, evitar la fricción. Depende del tipo, las características del vehículo o del motor, el aceite que lleva. Algo mucho más extenso, donde en otro tutorial ya vamos a avanzar un poco. Después tenemos acá una tapa de cilindro de un Corsa 1600. Esta también es una pieza móvil. Estas válvulas, nosotros tenemos dos tipos de válvulas. Válvula de admisión, que siempre va a ser la más ancha, y la válvula de escape. Nosotros tenemos por cilindro, vamos a tener dos válvulas, una de admisión y una de escape. Admisión, ¿a qué le decimos admisión? A la válvula que admite el ingreso de combustible, y escape, que es la que permite que salgan los gases ya quemados. Depende del vehículo, puede ser de 8 válvulas, tenemos de 16 válvulas, depende del vehículo. Al ser naftero, depende mucho, pero mucho, el estado del asiento de las válvulas. Esto es algo muy sencillo, en lo que generalmente se lo lleva, llámese una rectificadora o algún mecánico que entiende del tema, la reparación de una tapa, donde los costos son muy altos. Uno, pudiendo tener una noción de cómo se repara una tapa de cilindro y qué es lo que tenemos que tener en cuenta en una tapa de cilindro, nos podemos ya sea ahorrar esa plata que gastamos en una rectificadora, o bien podemos cobrar por esos servicios que uno da. Esa es la idea de un centro de formación profesional, brindarle las herramientas al alumno para que puedan motivarse y emprender su propio negocio. Y la mecánica es algo sencillo, es cuestión de entenderla nada más. Nosotros tenemos
como dijimos, válvula de admisión, válvula de escape. Vamos a tener un azul de Prusia que se llama. Este sería el que nos verificaría a nosotros que un asiento está sentado perfectamente. ¿Para qué nosotros necesitamos un asiento que asiente perfectamente? Dentro de esta pieza y esta pieza que es block va ensamblado conjuntamente en un cilindro que herméticamente va cerrado por, ya llámese el pistón, aro, que sería el conjunto del motor, el cilindro, y eso forma una compresión. La compresión es el que le va a dar la fuerza al motor, el que va a dar la fuerza al motor. Si yo cuando haga como un tipo inflador, cuando uno infla necesita que el inflador ese no expulse gases para poder inflar una cubierta, y tiene que tener una buena presión ese aire. Acá la compresión es lo mismo, nosotros necesitamos una buena compresión para que el motor tenga un óptimo rendimiento. Ese rendimiento se va a basar en el desgaste que tenga el cilindro o en qué estado está el cilindro. Se va a basar en cómo está asentada la válvula. Generalmente, si uno hace las tareas como quien dice, como tiene que ser, que sería hacer el mantenimiento correspondiente al vehículo, a los kilómetros que te marca el fabricante, el cambio de aceite, de los filtros, que es un tema ya avanza un poco más allá. El cilindro es la pieza que menos desgaste va a tener. El cigüeñal también, si uno realiza las tareas como tiene que ser. La válvula es como una pieza que constantemente está abriendo y cerrando. ¿Para qué? Para que ingrese y salgan los gases. La válvula toma cierta deformidad. Esa deformación que toma se la compensa cambiando esta pieza, que serían las válvulas. Cuando uno siempre va a cambiar un repuesto, ¿qué se hace? Se lleva la muestra, se corrobora que sea la misma pieza, el mismo diámetro, y empezamos con el asentado de válvula. Pero ¿cómo sabemos nosotros que esta tapa no está para llevar a un rectificador o está para llevar a una rectificadora? Se pone un poco de azul de Prusia en lo que sería el asiento de válvula. El asiento de válvula se le va a llamar nosotros tenemos el vástago de válvula y la cabeza de la válvula. En la cabeza de válvula nosotros tenemos el asiento de válvula. Como quien dice, pintamos el asiento. Esto va por ángulo, que depende del fabricante, el ángulo con el que trabaja la válvula. Generalmente son de 45 grados. Nosotros apoyamos la válvula, giramos la válvula un poco, que el azul nos pinte el asiento de la válvula, el asiento en la tapa. Levantamos y corroboramos. En este sentido, el asiento está tocando al alrededor. Como es un motor que ha trabajado constantemente todo parejo, se ha trabajado un inyector, se han trabajado las bujías, todo con el mismo kilometraje, o sea, el desgaste siempre va a ser parejo. Yo al controlar una sola válvula, ya corroboro que la tapa está bien. Por ahí acá, ¿ves? No me está sentando un poco. ¿Por qué? Porque ya sufrió desgaste en el asiento. Entonces nosotros ahí, ¿qué corroboramos primero? La luz del vástago con respecto a la guía de la tapa. Al tener poca luz, al no tener mucho desgaste, entonces esta tapa no hace falta llevar a la rectificadora para que te saquen la guía, para que te hagan el asiento. Nosotros vamos a usar, que es fácil de conseguir, una pasta Emeril. Viene pasta Emeril gruesa, semi gruesa y fina.
usamos una pasta fina. Colocamos en el asiento de la válvula. Colocamos. Buscamos. Vienen chupetes que son lo que venden en los negocios. Bien, se busca una manguera con el diámetro del vástago. Se lo coloca en el vástago y se lo hace girar. Y a medida que uno depende del desgaste, la cantidad de tiempo que uno va a emerillar la válvula. Una vez que termina de emerillar la válvula, se limpia, se saca el material, se evita de que el material toque lo que es la guía. ¿Para qué? Para que no entre la pata de Meril en la guía y trabaje con el vástago, con la guía. Se limpia. Se controla. De nuevo con azul de Prusia. Se trabaja, se controla, que asiente en toda la vuelta del asiento el azul, y me da como que está cerrando perfectamente el asiento. ¿Cómo controlamos nosotros si realmente el azul de Prusia nos está diciendo la verdad? Es algo que no nos miente, pero lo mismo, si nosotros tenemos duda, volcamos la tapa por el múltiple, ya sea de admisión o de escape según la válvula. Recuerden que la válvula de admisión es la de cabeza más ancha y la de escape la de cabeza más chica. Se le ingresa un poco de nafta, se observa si está penetrando en lo que sería en la cámara de combustión. Si no está penetrando en la cámara de combustión es porque está haciendo un perfecto cierre. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? De ahí emerilamos toda la válvula y ya tenemos hecho, quizá, como quien dice, el asiento que nos están por cobrar en una rectificadora, ya lo hemos hecho nosotros el trabajo. Y de ahí se lava perfectamente esto, que sería la tapa. Se lava siempre con una buena higiene, con todos los recaudos convenientes. Se vuelve a armar, se coloca, se cambia los retenes, que son los retencitos que nos va a permitir de que cuando esto trabaje bañado de aceite, esa es la posición en la que trabaja una tapa, todo esto trabaja bañado. El retén no me va a permitir de que el aceite que está acá bañado arriba baje para los cilindros. Se cambia el retén, se arma, se controla la altura del vástago, porque trae unos botadores hidráulicos. Al controlar la altura, nosotros vamos a dar la luz en la que va a trabajar los balancines. Pero eso ya es un tema y un poquito más allá. Pero en estas tapas que son sencillas de armar, sencillas de desarmar, es el pequeño tutorial para que tengamos una noción de lo que se hace en una rectificadora o de lo que uno puede hacer. Ya vamos a ver también cómo se cambia la guía en el próximo tutorial. Eso fue todo. A cuidarse, a cuidar a la familia y a lavarse las manos siempre que salgamos. Un saludo, un abrazo y una despedida.